Universidad de Chile. Así que, Eduardo, sin más, te cedo la palabra para este conversatorio, donde durante 15 minutos te vamos a escuchar y luego tendremos un espacio de preguntas y finalmente las preguntas del público al final de la exposición de Jessica. Adelante, Eduardo. Muchas gracias, Jessica. Muchas gracias, Mariana, perdón. Saludos, Jessica, colega. Saludos a Gerardo, a Raúl, a quienes estén presentes en esta actividad. Agradecido por la invitación, muy agradecido por la invitación. Estos temas me apasionan y creo que no ser el único a quien le apasionan estos temas. Precisamente conversábamos con Gerardo antes y con Raúl sobre la necesidad de hacer confluencia en relación a estos temas tan gravitantes hoy por hoy, la necesidad de pensar estos temas, de dialogar estos temas, de convocarnos a pensar estos temas y a conversarlos. Hoy haré una presentación y para ello quiero ser preciso, entonces, si me perdonan, si me disculpan, no haré lectura de un documento breve que acompaña un proceso de investigación de carácter etnográfico junto a una poeta, una, una activista travesti chilena, Claudia Rodríguez, Lola Puñales. Haré una, si me permiten un segundo, compartiré pantalla para presentarles esta presentación, esta PPT, ¿no? La presentación lleva por nombre Políticas de un gentío raro, una aproximación al concepto de modos de vida resistentes. Bien, es un trabajo que, insisto, celebro y agradezco también la pasión y la entrega de Claudia en este trabajo conjunto que ya lleva cerca de 10 años. Trabajamos reconfigurando este concepto de gentío raro y modo de vida resistente ya, digamos, para acompañar este concepto, ¿no? Este texto acompaña el trayecto de una aventura vital, los tránsitos de un cuerpo y sentidos de suyo particulares, liminales, un cuerpo y sentido travesti. El cuerpo de Lola Puñales, Claudia Rodríguez. Lola Puñales, figura que nos permite acercarnos a un sujeto difícil de asir, de gestionar o administrar por los sistemas de circulación y regulación. Con Lola Puñales se intentará caracterizar aquello que podría ser denominado como modos de vida resistentes, incorporando a modo de tropo articulador el concepto de gentío raro. En eso hemos estado estos últimos 10 años intentando darle densidad a este concepto. Al distinguir entre sociedades soberanas y sociedades disciplinarias, Foucault ya había dado cuenta de una transformación en los modos de administrar el poder. Unas sobre la muerte y su ritualización, las otras que despliegan un sinnúmero de mecanismos y estrategias para el cálculo de la vida en términos de población, salud o interés nacional. Sumado a ello, es en este preciso momento cuando ingresa al campo léxico una nueva distinción, hetero y homosexual. Monique Witting describirá a la heterosexualidad como un régimen político, es decir, un modo de entender y organizar el mundo que realiza una gestión de la vida y una administración muy precisa de los cuerpos, esto es, como parte integrante de la biopolítica y en específico adquiriendo la calidad de tecnología biopolítica. En razón de ello, estimo que el capitalismo contemporáneo, la sexopolítica, es una de las formas más extendidas de acción biopolítica. Con ella, el sexo se integra a los cálculos del poder, haciendo de los discursos sobre sexualidad y de las tecnologías de normalización de las identidades sexuales un agente de control sobre la vida. Así, y ante la caracterización presentada por Witting, resulta pertinente formularse la pregunta: ¿qué entender por modo de vida resistente? ¿Resistente a qué y cómo? En nuestra investigación y para intentar responder estas preguntas se tuvo siempre a la vista una serie de entrevistas, conversaciones, en fin, encuentros, entrevistas semiestructuradas realizadas a la activista travesti, trabajadora social y poeta Claudia Rodríguez, Lola Puñales. A su vez, es mi propósito relevar
la experiencia como un campo de conocimientos que va más allá de una fenomenología situada en el espacio y tiempo personal, proponiendo valorar su dimensión social y hermenéutica. La filosofía ha minorizado la experiencia, desplazándola fuera del campo de la realización, escindiendo sujeto y vida, despojando de este modo su condición de invención, o dicho de otro modo, el sujeto contemporáneo le ha sido expropiada su experiencia. La construcción del conocimiento desde el paradigma moderno se ha transformado en una especie de segunda naturaleza para el ser humano, dificultando con ello la aparición o presencia de otras lógicas de sentido que permitan indagar en la experiencia individual y colectiva desde la experiencia en sí, entendida no como una etapa disminuida en el itinerario de la elaboración del conocimiento, sino como un conocimiento expuesto, evidenciado. Nombre, verbo, sujeto y predicado. Comenzamos entonces este acompañamiento con Lola. Mi nombre es Lola Puñales, Puñales, perdón, pero me dicen Lola, Lola Puñales. Y lo que se establece en esta declaración es toda una existencia conjugada millones de veces. Soy Lola Puñales, tengo 40, entre 40 y 50 años y soy una monstrua. Vieja, prejudicial, ignorante, poco cariñosa, inmoral, sediciosa, anarquista, amorosa, masoquista, feminista, radical, infecciosa, terrorista, pecadora, teñida y resentida. Aquí estoy yo, la Puñales. Nosotras, las transgéneras y transexuales, las travestis, cuando nos politizamos, es decir, cuando tomamos conciencia de nuestro lugar en la historia, concebimos la identidad como un cuenco vacío que ha de ser llenado por la hegemonía de turno. Un día podemos llamarnos Lady Godiva o Gaga o Rapunzel, otro día ser Marta, la número uno, o la Quintrala, y terminar la semana como Madame Butterfly o la momia. Cada uno de los nombres que momentáneamente llevamos nos establece como sujetas que cargamos implícitamente con un verbo, un sujeto y un predicado. Iniciamos este texto con la presentación que Lola Puñales realiza de sí misma, presentación que intenta ser certera en cuanto a su posición política, entregando a su vez ciertas claves que permitirán comprender su argumentación en relación al devenir minoritario o resistente, como contrapartida a una posición mayoritaria o normalizada. Adicional a ello, la descripción que Lola formula está cargada de acción, de concreción, de experiencia vital y verificable, que hace afirmación de sí misma, de sus contextos y adscripciones, impidiendo con ello la reducción de la experiencia a un mero acontecer personal, trascendiendo. A la edad de 6 años ingresé a la escuela y todo cambió. En el colegio en el colegio había que usar uniforme, la mamá había ahorrado para que yo lo tuviera, yo había visto que el disfraz que usaban las niñas era otro, y yo quería ese. En la tienda insistía en probarme el uniforme de las niñas y el delantal de cuadritos azules, y mi madre me decía, ese no es para ti, este es para ti. Y me probaban unos pantalones y yo lloraba y reclamaba. Fue cuando mi pataleta fue tanto mi pataleta que mi mamá me tomó de los hombros y me amurrió y me dijo, tú no eres niñita, eres niñito. Y ahí, presionada, maltratada, comencé a comprender que había diferencias. Me hicieron darme cuenta de que tenía un cuerpo y de que ese cuerpo podía generar conflicto. Y comenzó a ser muy tenso para mí cuando otros me lo hicieron saber. Y eso fue de manera cruel en el colegio. Mi cuerpo no correspondía a ningún modelo, era como si ninguno de mis órganos estuviera destinado a su función. No sabía que no sabía leer ni escribir hasta que me gritaron maricón. El concepto de gubernamentalidad le permitirá a Foucault entender la relación entre los discursos, las instituciones y los sujetos a través de la biopolítica, comprendida como tecnologías políticas de la vida dirigidas al control de los sujetos y de la población. La biopolítica en las sociedades se ejerce según dos modalidades. La primera es la disciplinaria, que individualiza e incita a la formación de fuerzas útiles destinadas a la actividad de producción. La segunda consiste en el despliegue de mecanismos, técnicas y de estrategias tendientes a viabilizar el poder regulador sobre la sociedad y su población. Un conjunto orgánico institucional centrado en la disciplina del cuerpo, un conjunto biológico y estatal regido por la biorregulación del Estado y un marco de regulación y modelamiento de la conducta que funciona también fuera del Estado a través de mecanismos securitarios y dispositivos preferentemente económicos. Por otra parte, la
noción de sexo político tiene en Foucault su punto de partida cuestionando su concepción de la política según la cual el biopoder solo produce disciplinas de normalización y determina formas de subjetivación. Aquí proponemos que quizás podamos comprender los cuerpos y las identidades de los anormales como potencias políticas y no simplemente como efectos de los discursos sobre el sexo. En relación a ello, son particularmente interesantes estas experiencias iniciales de Lola Puñales, relatando ciertas acciones de normalización impuestas en su infancia. La normalización en este caso actúa como un acto reflejo ante la manifestación de la disconformidad o al menos ante el desagrado por la imposición del comportamiento y vestimenta adecuada para una identidad sexual. La violencia que Lola comenta no será excepcional. Ante la exposición de su cuerpo y sus reflexiones disidentes, la violencia concurrirá como advertencia de lo que podría venir: maltratos mayores, vejaciones, violación, muerte, transfobia. Ahora bien, lo comentado por Lola también nos permite precisar los alcances de la sexopolítica, no pudiendo limitarse solo a la regulación de los procesos biológicos que atañen a la población ni a las condiciones de reproducción de la vida. El cuerpo normal, anormal, es la consecuencia de una división minuciosa del trabajo de la carne, según cada cual, cada órgano es definido por su función. Toda sexualidad implica siempre, estimo, una territorialización precisa, muy precisa, de cada componente corporal. De este modo, la reflexión en torno al par hetero-homosexual asegura el vínculo estructural entre la producción de la identidad de género y la producción de ciertos órganos, con una función bien precisa: órganos para la producción, la reproducción, la nutrición, el desecho, en fin. Así, el sexo se convierte en un objeto central de la política. Lola comprenderá tempranamente que todos los cuerpos viven violencia, de distinto tipo. El cuerpo de Lola Puñales politiza un tipo específico de violencia, aquel que se activa conforme la resistencia permanentemente a los dispositivos y estrategias de normalización de las identidades sexuales. En esos términos, mucho de aquello que llamamos vida puede que solo sea violencia en sus distintas graduaciones. Lo que las violencias hacen saber a Lola no es más que la vergüenza y la estigmatización asociada a un cuerpo discordante. Lola toma conciencia de su ser abyecto respecto del orden social, pudiendo iniciar por tanto procesos de análisis de su realidad y contexto, lo que le permitirá politizar sus reflexiones. La segunda vez que me puse silicona en los senos, hablé con la misma opereta que me la puso la primera vez, la Dolores. Antes me había inyectado en cada seno medio litro de un producto espeso traído del norte, el norte de Chile. Unos 15 pinchazos a 5 centímetros por debajo del pezón gordito, abultados por bombas de hormonas tragadas insistentemente por una chorrera por muchos años. La Dolores se había hecho el cuerpo a sí misma. Después descubrirías por qué el nombre. Y es que el ritual de la entrada del aceite espeso en la carne era tan insufrible y grotesco como un sacrificio antiguo, como cuando nos quemaban por brujas o meicas, curanderas. Su mano en la piel y su voz dura en el proceso diciéndome: tenís buena base, vaya a quedar con buenas tetas. Si soy travesti de verdad tenéis que aguantar. Son las marcas del paso de lo que no se es, de lo que no se es, a lo que uno es realmente. El dolor de la entrada de la aguja en la piel, esa aguja gruesa usada para inyectar a los caballos y el sonido que perfora la carne, todos esos detalles te hacen recordar a la Dolores, con ese nombre y con ese sentimiento de ardor y angustia como si recordaras una violación. Con el tiempo niegas lo que pasó, apartas los detalles y haces como que te olvidas, pero nunca logras dejarlo atrás. Si eres una verdadera travesti, vuelves a la Dolores. Después de la segunda postura hubo 5 veces más en la que me volví a encontrar con ella. Después de un tiempo acabamos siendo amigas porque la recomendé a otras amigas, como se hace cuando un maestro carpintero te hace un buen trabajo. Los comentarios de Lola Puñales y los detalles de la gestión transformativa resultan claves para comprender las posibilidades que se desplegaron a partir de la intervención de los cuerpos de los anormales. Con las nuevas tecnologías médicas y jurídicas de Money, los transexuales o los niños intersexuales operados al nacer o tratados durante la pubertad se convertirán en minorías construidas como anormales en beneficio de la regulación normativa del cuerpo. De la masa straight, hetero o recta, esta multiplicidad de los normales es la potencia de la sexopolítica
Esta multiplicidad de los anormales es la potencia que la sexopolítica intenta regular a través de los dispositivos y estrategias diseñadas para la gestión de los cuerpos. He comprobado la hipótesis de que la línea negra sobre el rubio 11.1 de tintura para el pelo color europeo me delata indiscutiblemente ante el agudo ojo del cliente chileno. Los jóvenes al caminar despreocupadamente por el centro de Santiago hacen gestos desaprobando la seducción que ejerzo sobre ellos, porque la línea de mis raíces significa más que la línea de mi insubordinación. Es la línea de sus propios deseos. También son sus ganas de traspasar mis líneas, de juguetear con las líneas de mi cuerpo. Si ello no es político, dígame, ¿qué si lo es? Ser travesti es ser una muñeca para los hombres que odian las mujeres. Puñales expone una descripción de un mirar burlesco con un deseo de sometimiento. Lo político de Puñales asentará entonces como transgresión, como subversión al deseo normalizado a partir de la atención que gesta un cuerpo, su cuerpo intervenido, que irrumpe en el escenario normalizado de cuerpos para el deseo. Ahora bien, la línea es feble. Tan pronto como se constituye ese cuerpo anormal en objeto de deseo, tan pronto como se lo administrará haciéndolo objeto de deseo por y para el capital. Desde los años 50 asistimos a la producción y circulación a gran velocidad de flujos de silicona, flujos de hormonas, flujos de técnicas quirúrgicas, flujo textual. Por supuesto, no todo circula de manera constante y además no todos los cuerpos obtienen los mismos beneficios de esa circulación. Vivimos en un cuerpo en tránsito, gracias a un cortar y pegar que ha hecho el sistema en nosotras. No sabemos qué pasa con la cantidad de hormonas que nos metemos en el cuerpo, porque la intención y necesidad finalmente es ser parte del centro. No han hecho heterosexuales y al hacerlo han controlado todo nuestro decir subversivo. Nos hicieron blandas. No veo que las operadas en Chile seamos sujetas que hayamos conquistado algo. Nos invisibilizaron. Queremos pasar piola o calladas en silencio. Que nadie sospeche que fuimos otro. Veo que las minas, las mujeres que se operan, intentan casarse, pero cuando se descubre la verdad, queda la cagá y solo quedas y te quedas sola. Nuestra historia está repleta de cuerpos de mujeres travestis que murieron sin haber escrito en una carta de amor. Entonces, con Puñales señalamos que la normalización contemporánea del cuerpo se basa en esta circulación diferenciada de los flujos de sexualización. La sexopolítica beneficiará a ciertos cuerpos en detrimento de otros. Los cuerpos, los otros cuerpos, los que no gozarán de las garantías que ofrece el capital, pugnarán por alcanzarlas, normalizando su decir y actuar. La política de Puñales consistirá precisamente en resistir la normalización a partir de la expresión permanente de su anormalidad intervenida. Deviene monstrua en la medida que su cuerpo, óptimo para realizar procedimientos quirúrgicos y hormonales, transgrede el contrato tácito del silencio. Su declaración evidencia las tecnologías específicas del poder que actúan en el ámbito de la sexualidad, transparentando sus prácticas de subjetivación. El género ha pasado de ser una noción al servicio de una política de reproducción de la vida sexual a ser el signo de un gentío raro. El género no es el efecto de un sistema cerrado de poder, ni una idea que actúa sobre la materia pasiva, sino el nombre del conjunto de dispositivos sexopolíticos, desde la medicina a la representación pornográfica, pasando por las instituciones familiares, que van a ser objeto de reapropiación por las disidencias sexuales. Esto muy cercano a Butler. El cuerpo no es un dato pasivo sobre el cual actúa el biopoder, sino más bien la potencia misma que hace posible la incorporación de los géneros. La sexopolítica no es solo un lugar de poder, sino sobre todo el espacio de una creación donde se suceden y yuxtaponen los movimientos feministas, homosexuales, transexuales, intersexuales, transgénero, chicanas, postcoloniales. En fin, las diversidades sexuales se convierten en gentío. El monstruo sexual que tiene por nombre multitud se vuelve raro. El cuerpo del gentío raro aparece en el centro de lo que podríamos llamar, para retomar una expresión de Deleuze y Guattari, un trabajo de desterritorialización de la heterosexualidad, salirse de ese campo, dejar de habitar ese encierro.
El hecho de que existan tecnologías precisas de producción de cuerpos normales o de normalización de los géneros no conlleva a un determinismo ni a una imposibilidad de acción política. Y dado que el gentío raro lleva en sí mismo, como fracaso o residuo, la historia de las tecnologías de normalización de los cuerpos, tiene también la posibilidad de intervenir en los dispositivos biotecnológicos de producción de subjetividad sexual. Deslegitimación del cuerpo, identificaciones estratégicas, reconversión de las tecnologías del cuerpo y desontologización del sujeto de la política sexual son algunas de las estrategias políticas propuestas por el gentío trans, travesti, torta, drag king, mujeres barbudas, discapacitados, cyborg, en fin, raro. De estas estrategias, estas 4 estrategias, podremos conversar luego. Podríamos dejarlas para, si viene al caso, ustedes quisieran profundizar en ellas, podré tratarlas. Ya voy al cierre. Aquí vamos. Desde mi perspectiva, el deseo es lo único que nos une a la tierra. Si no tuviéramos deseo, seríamos ángeles. Seríamos solo narración. En las fotos de los arcángeles, todos miran al cielo, en una suerte de conquista del éxtasis. Así quisiera ser yo, fascinada recordando todo lo que he sido, todo lo que me ha pasado, todas las luchas en este devenir monstrua, sujeta, animala, anticapitalista. Ante la pregunta, ¿qué entender por modo de vida resistente? La política del gentío raro emerge como una posición crítica respecto a los efectos normalizadores y disciplinarios de toda formación identitaria. La noción de gentío raro se opone a la de diferencia sexual. No hay diferencia sexual, sino una multitud de diferencias, una transversalidad de las relaciones de poder, una multiplicidad de las potencias de la vida. Estas diferencias no son identificables dado que están fuera de todo canon de representación tradicional, emergiendo como monstruosas. Esta potencia política de la monstruosidad pone en cuestión no solo los regímenes de representación política, sino también los sistemas de producción del saber científico. En este sentido, las políticas del gentío raro se oponen tanto a las instituciones políticas tradicionales, que se presentan como soberanas y universalmente representativas, como a las epistemologías sexopolíticas heterocentradas que dominan la producción de la ciencia. No se nos gobierna contra la sexualidad, sino que a través de ella. La pregunta que surge es, por tanto, ¿cómo se nos gobierna mediante la construcción de la sexualidad? Y, a continuación, ¿cómo desgobernarnos? Para tal propósito, importa menos realizar un catálogo histórico de los comportamientos sexuales y sus transformaciones semánticas, y más entender el modo en que estos responden a cambios pragmáticos, esto es, a desplazamientos en la manera de gobernar a las personas. En consecuencia, estaría imprescindible realizar una historia de la racionalidad y de la conformación de los saberes y subjetividades que han constituido la racionalidad sexológica. La política del gentío raro basará su estrategia crítica del presente poniendo en cuestionamiento la conformación de la racionalidad sexológica y sus lógicas binarias. La política del gentío raro coordina y teje una amplia red de voces propias que exponen la capacidad inventiva de los gobernados, las resistencias de las culturas eróticas a la normalización, resaltando y promoviendo procesos de toma de conciencia respecto de los efectos normalizadores y disciplinarios. Voces como la de Claudia Rodríguez, Lola Puñales, que ustedes tienen ahí, ¿no? Permiten hacer patente la tensión entre el gobierno de las conductas y la resistencia de los actores, y observar con mayor claridad la relación entre subjetivación y sujeción. La filosofía tiene la tarea de examinar sus categorías de la experiencia y replantear sus términos como instrumental coadyuvante en la reflexión filosófica, junto con abordar las implicancias para el método. La recuperación de la experiencia podría permitir al ser humano elaborar un saber de sí, que reconozca la complejidad del proceso de subjetivación que se da a partir de dicha experiencia. Estas experiencias de sí
pudieran llegar a constituirse en el punto de arranque de una filosofía de los modos de vida, que hace afirmación de sí misma más que del sujeto, y que al ampliar la carga argumentativa de la experiencia, sitúa al devenir minoritario del gentío raro con un arraigo mayor que la que ofrecen las posiciones mayoritarias o normalizadas. Estas experiencias de sí, esta conexión entre experiencia y Eduardo, proceso. te quedan pocos minutos. Sí, estoy terminando. Esta conexión entre experiencia y proceso de subjetivación es mediada en parte por el lenguaje, permitiendo a su vez salir de la dimensión individual de la experiencia y transitar hacia la condición colectiva de la misma, junta con una dimensión histórica de su existencia. Claudia Rodríguez, al verbalizar su historia de vida en voz de Lola Puñales, lo que hace es permitirnos ser otro, en los términos no de Rimbaud, descentrarnos y situarnos en el derrotero argumentativo que Lola formula respecto de una hora compartido. Este quiebre epistemológico permite conectar la teorización filosófica de la experiencia con la dimensión antropológica del sujeto, como quien produce el sentido de lo social a partir de la experiencia. Finalmente, y a partir de lo que ilumina el octubre 2020 chileno, un último aspecto a considerar en el plano es el plano de la acción de los sujetos inmersos en una comunidad que engarce con lo privado y lo público, donde lo político y lo ético se encuentran en el cruce propio de la acción. Dos párrafos. La comunidad no debiera ser considerada como una entidad que protege al sujeto clausurándolo en un colectivo, vale decir, anulando o intercambiando una identidad por otra, sino como un campo en el que el ser humano entra en contacto con otro, colabora, coopera, se dispone para otro, para otra. El concepto de comunidad permite rescatar el valor del tejido vincular que implicaría habitar con otros, otras. La comunidad es el ser mismo de la relación. Las ollas comunes o comederos barriales que se multiplicaron a consecuencia de la pandemia nos hablan del sentido más profundo de la humanidad, de ser en el otro, con el otro, otra. Por ello, al intentar describir la política del gentío raro como aquel conjunto de acciones y relaciones estratégicas que tendrían el mérito de ofrecer un espacio de articulación, impulso, protección, invención de las diversas subjetividades que conforman la racionalidad sexológica, a la pluralidad de culturas eróticas, a las culturas de resistencia y a las experiencias vividas por los dominados, se proponía sostener la afirmación de que estaríamos ante la gestación de una respuesta de carácter afirmativa a los efectos de los sistemas de gubernamentalidad en nuestras sexualidades. Ante las ponencias productivas de sexualidades regladas que impone el biopoder, se presentan propuestas resistentes, aunque no solo resistentes, sobre todo generativas, ponencias productivas de un orden disruptivo, siempre informes, difíciles de asir, inhackeables, siempre en movimiento. Muchas gracias. Muchas gracias, Eduardo, por tu participación. Y quiero darle espacio a Jessica Lucero, que es nuestra próxima panelista. Es licenciada en Comunicación Social por la Universidad Nacional Lomas de Zamora. Está haciendo actualmente su maestría en Políticas Públicas y Gobierno en la Universidad Nacional de Lanús, y cursó la diplomatura en Géneros y Sociedad en la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. Es docente e investigadora, trabaja en la Secretaría de Investigaciones de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Lomas de Zamora y es coordinadora de la Dirección de Jóvenes, Adultos y Adultos Mayores de la provincia de Buenos Aires. Jessica, es un placer tenerte con nosotros y compartir esta tarde con vos y tu conocimiento, así que te doy el paso y vamos a compartir tu presentación. Bueno, muchísimas gracias, Mariana. Buenas tardes y buenas noches a todos, a todas y a todes. Muchas gracias por la presentación, muchas gracias a la cátedra itinerante de la Nueva Teoría Estratégica, al Foro Iberoamericano sobre Estrategias de Comunicación, por la organización de este espacio, de este conversatorio, y a Raúl Bendezú por la convocatoria. Para mí verdaderamente es un placer participar de este espacio y de poder dialogar junto con Eduardo y junto a otros y otras profesionales
sobre género y comunicación y poder compartir simplemente lo que venimos trabajando desde la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. Te agradezco por compartir la pantalla, así yo puedo priorizar el audio, así que si querés podemos ir a la siguiente filmina. Bien, esta presentación está enmarcada en dos investigaciones dirigidas por la especialista Teresa Zuggi y codirigida una de estas investigaciones por Luz Canera Zuggi, quien es presidenta del capítulo argentino del FISEC. Desde el 2019, junto con compañeros y compañeras docentes y profesionales, nos propusimos abordar en la investigación enfoques transdisciplinares en las ciencias sociales, en el abordaje de cuestiones de géneros, este objeto de estudio desde las 10 carreras que forman parte de nuestra facultad. Si querés podemos ir a la siguiente. Estas carreras son comunicación social, educación, letras, minoría y familia, periodismo, psicopedagogía, publicidad, relaciones laborales, relaciones públicas y trabajo social. En principio, el abordaje sobre las cuestiones de géneros como objeto de estudio fue autónomo al interior de cada una de estas disciplinas y se dio sobre algún aspecto relacionado a la temática, pero con el propósito de poder entrecruzar esos abordajes y de poder generar espacios de diálogo y entramados posibles de discusión que trascendieran cada una de estas disciplinas debido a la complejidad propia del objeto. Nos resulta interesante abordar las cuestiones de género desde estas disciplinas, en tanto que entendemos, tal como plantea la filósofa estadounidense Judith Butler, que el género es una complejidad cuya totalidad se posterga de manera permanente y que nunca parece completa en una determinada coyuntura en el tiempo. Es así que el género es un concepto variable y es construido históricamente por las sociedades en determinado momento. Detenernos en el género, y rescato con esto lo que planteaba Eduardo anteriormente, y entenderlo como un signo del gentío raro, nos permite salir del encierro que nos da y que nos ha dado la norma. Rescato también, haciendo una comparativa con el relato que realizaba el colega sobre Lola Puñales, los poemas de la actriz y la escritora argentina Susy Shock, quien aboga por reivindicar el derecho a ser un monstruo y dejar que los otros sean lo normal, haciendo foco sobre esta potencialidad transformadora de ser disruptivo y disruptiva desde la expresividad del género. La orientación, para continuar con la filmina, la orientación sexoafectiva, la identidad de género y la expresión de género son el resultado de una construcción y de una producción que es social, que es histórica y que es cultural. En otras palabras, en términos de lo meramente humano, la única naturaleza es la cultura, y por lo tanto no existen papeles o roles de género, ni mandatos específicos para un género que sean esenciales o que estén biológicamente inscriptos en la naturaleza humana, sino que se trata de normas y de etiquetas y de costumbres también que son impuestas desde el lenguaje y la cultura desde que nacemos. Si podés, Mariana, podemos ir para la anterior. La anterior. Ahí va. Ahí estamos. La siguiente, perdón. Nos pasamos una. Ahí va, esa. Gracias. Me detengo en esta filmina especialmente simplemente para hablar acerca de la coyuntura, de lo importante que es rescatar el contexto actual como cientistas, y dejar también que la coyuntura nos invite a reflexionar sobre lo que está pasando, en este punto especialmente sobre las cuestiones de género, y poder poner en tensión ese conjunto de representaciones y de prácticas y de creencias y de costumbres que heredamos y que reproducimos constantemente en nuestros actos, en las diversas relaciones, sean vinculares, laborales, educativas,
y también que el contexto nos invita a cuestionar estas múltiples desigualdades que podemos sufrir, que pueden sufrir las personas, y que no solo las opresiones se reducen al género, sino que existen otro tipo de intersecciones. En Argentina las cuestiones de género cobraron mucha relevancia con la aparición del colectivo de Ni Una Menos, es esa imagen que vemos allí, en donde a partir del 2015 las mujeres y las diversidades, específicamente, tomaban las calles y denunciaban las desigualdades estructurales que existen y que cobran su mayor expresión en los femicidios. Ahora sí podemos ir a la siguiente. Ahí va. Existen otros antecedentes, solo por mencionarlos, como los encuentros ahora plurinacionales de mujeres, de lesbianas, trans, travestis, bisexuales y no binarias en la década del 80, desde la década del 80, así como también la campaña nacional por el aborto, legal, seguro y gratuito desde el 2005, que sentaron las bases para elevar las demandas sociales a la agenda pública, a la agenda mediática y principalmente a la agenda de gobierno. Podemos ir a la siguiente. De este modo, resulta importante destacar que en nuestro país el plexo normativo es pionero en la región y a nivel internacional en relación a esta temática, y que en los últimos 15 años Argentina amplió sus derechos para las infancias, para las diversidades y para las mujeres. Simplemente mencionar estas leyes, como la Ley de Protección Integral sobre los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, la ley que crea el Programa Nacional de Educación Sexual Integral, ley que aún hoy sigue siendo discutida al interior de las organizaciones y de las instituciones, la Ley de Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, la Ley de Matrimonio Igualitario, la Ley de Identidad de Género, la Ley Micaela, de capacitación obligatoria en género para todas las personas que integran los 3 poderes del Estado, la creación del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidades, y no es menor destacar la creación de este órgano, porque nació con el propósito de generar acciones tendientes a atender y a reducir las desigualdades y la violencia por motivos de género a partir de la planificación de diversas políticas públicas y de programas específicos hacia esos públicos. Otras leyes, como la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, sancionada el año pasado, y este año 2 leyes, como la Ley de Promoción del Acceso al Empleo Formal para personas travestis, transexuales y transgéneros, Diana Zacayán y Luana Berkins, ley conocida como la Ley de Cupo Laboral Trans, y por último la Ley de Equidad en la representación de los géneros en los servicios de comunicación en la República Argentina. Si bien en materia legislativa Argentina es pionera, es largo aún el camino por recorrer para el cumplimiento de estas leyes y para la conformación de organizaciones que estén libres de discriminación y de violencia en cualquiera de sus formas. Y es por ello que el papel de las universidades públicas es clave para generar espacios que radiquen este tipo de discursos y de prácticas en las relaciones educativas y laborales al interior de la comunidad, pero por sobre todo hacia la sociedad. Podemos ir a la siguiente. Y aquí nos detenemos sobre este concepto, entendiendo que la complejidad de este objeto de estudio nos remite a pensar en el concepto de estrategar, tal como dice la Filmina, que lo que hace estratégica la comunicación es el hecho de que genera el encuentro, que posibilita el cambio, que implica asumir que cualquier realidad es ante todo una confluencia de realidades, y que si queremos comunicar estratégicamente, tenemos que atender a las diferencias de las personas y de las instituciones que necesitamos convocar y examinar sus propias estrategias como una búsqueda de la manera de hacerlos converger. El concepto de estrategar de esta manera es fundamental para nuestra investigación porque nos permite tener una concepción
que es compleja y que es transdisciplinar, y una visión sistémica al momento de abordar las cuestiones de géneros y la problemática en torno a ellas. Podemos ir a la siguiente. Por su parte, pararnos también en el paradigma de la complejidad, desde la nueva teoría estratégica postulada por Rafael Alberto Pérez, que nos permite considerar estos 5 aspectos. En principio, el aspecto articulatorio. Al integrar diferentes disciplinas, estas 10 disciplinas que nombraba, y al integrar también a nosotras y a nosotros como sujetos objetos de conocimiento en un vínculo que es dinámico, porque nosotros como investigadores nos vamos modificando al abordar a ese objeto y construirlo y construirnos. El segundo aspecto es el aspecto inclusivo. Al asumir el tránsito por esa incertidumbre de no poder conocerlo todo. Y el tercer aspecto, como el aspecto dialógico, al relacionar términos que se contraponen constantemente y que hace que al interior de esas disciplinas y de forma cruzada discutamos. El aspecto interdisciplinario, en tanto que el abordaje de los fenómenos requiere múltiples disciplinas, y la utilización de las potencialidades humanas en la puesta en ese conocimiento. Y por último, entender que nunca se acaba, que es incompleto. Y sobre esto vuelvo a las primeras filminas, a comprender que nuestro objeto de estudio es variable, que es construido en el tiempo, y que por ello exige, y nos exige a nosotros, a nosotras, a nosotres, una mirada integral y compleja, a partir de la cual formemos parte de un proceso de reflexión, de cuestionamiento y de investigación científica sobre las desigualdades de los géneros que es necesaria rescatar si queremos construir sociedades que sean más equitativas y más justas. Y como cierre, en la siguiente filmina, simplemente una reflexión, que es que este contexto nos invita a reflexionar sobre lo que somos, sobre nuestras prácticas, sobre nuestras representaciones y sobre nuestros discursos, y que por ello nuestra propuesta como investigadores e investigadoras de una universidad pública del conurbano sur de Buenos Aires es transitar y abrazar la incomodidad que genera hablar de violencia, de discriminación, de desigualdad, de odio, de opresión, y contarla como si fuese un principio de transformación, como una gran oportunidad histórica para ser más libres y poder arrojar un poco de luz para las generaciones que vendrán. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Jessica. Excelente el abordaje y cómo vemos en esta presentación también la complejidad planteada por Rafael Alberto Pérez en todos los sentidos y cómo aporta en este tema que realmente tiene un camino larguísimo por recorrer, pero que se está haciendo, y los felicito en su trabajo también en la universidad. Vamos a tener un poquito de tiempo, pero quería, Eduardo, ir con vos en este tema tan interesante que nos planteabas y que nos dejaste ahí un poquito en el relato que estabas compartiendo sobre 4 estrategias que se planteaban desde esta perspectiva y que me gustaría ver si pudieras profundizar un poquito y brevemente, ¿verdad? Tenemos pocos minutos, así que te doy 2 minutos y voy a interrumpirte, pero el tiempo es tirano, como dicen por ahí. Sí, sí, sí. Mira, voy a hacer algo, voy a invitar a Claudia, ¿les parece? Hablará 1 minuto, es un video, no es que esté aquí. y explicaré, y probablemente estos 4 conceptos que pueden ser un poco latosos o complejos para extenderse, ¿no? Quedarán representados en este video en donde ella explica y habla en voz propia, ¿no? Para que no siga hablando en voz de ella, ¿no? Si me permiten, comparto pantalla muy brevemente.
Dicen que no sé hablar y hablan por mí en mi contra, porque según ellos es culpa mía ser tonta como soy. ¿Se escucha, cierto? Sí, perfecto. Adelante. Voy a continuar entonces. Pero mienten, es su torcida forma de ver el mundo lo que me hunde, lo que me humilla, lo que me enferma y debilita. Mienten cuando hablan del pueblo, del hambre y del frío, negando a las travestis. Cuando hablan, siempre hablan a su favor, para su beneficio. Ellos nunca pierden, ellos siempre recuperan. Mienten cuando nunca imaginan que una travesti como yo luche, resista y sobreviva. Ser travesti es maquillarse la cara mientras llega la noche en diferentes espejos. Atreverse a usar colores fuertes para salir a la calle con frío, para que me digan Susi, y caminar por Vicuña y bailar y tomar un copetito mientras pasa la hora, y encontrarme a ratos con esta y con la otra y conversar con los hombres que se creen hombres para lamerlos un rato y emborracharme. Y ensuciarme de droga y aunque me duela la muela, masticar un chicle con sabor a mora y pensar en el que se fue con mi plata y enfermarme de rabia y perder la memoria y volver al departamento a pagar las cuentas y comprar más maquillaje para tapar la pena de llevar a cuesta este misterio. Claudia Rodríguez. Probablemente explica mejor que yo, de lo que podría hacerlo, estas 4 estrategias: deslegitimación del cuerpo, identificaciones estratégicas, reconversión de las tecnologías del cuerpo y desontologización del sujeto de la política sexual. Finalmente, todas las diversidades, las disidencias, el gentío raro ofrece y propone esta manera, esta salida. Y para vos, Eduardo, con esta ganas de compartir esta visión y esto, ¿cuál es el mayor aporte que podemos hacer los comunicadores en este sentido para visibilizar este tema de la importancia de la comunicación de género y cómo hacer visible estos diálogos para generar finalmente un cambio también social? Sí, hoy por hoy es crucial, ¿no? Lo observamos. Hace poquito, bueno, ayer escribí una columna en relación a una situación que está pasando en Chile en relación a la migración, ¿no? Una dinámica específica que se da en el Cono Sur, especialmente respecto de la migración venezolana y en nuestro caso chileno-haitiana también, ¿no? Hay hubo unos actos de violencia la semana pasada y a raíz de ello surge un texto que es urgente, ¿no? O un tema que es urgente abordar, que es el cómo abordamos o el cómo gestamos procesos de diálogo sobre la idea de que la humanidad nunca ha sido solo una visión, una perspectiva. La humanidad es posible en términos conformativos, es posible gracias a la diferencia y gracias a la diversidad de perspectivas que se expresan en los distintos lugares y territorios, localidades, en fin, comunidades. Esa comprensión de la diferencia ha sido, ha sido negada, ¿no? Particularmente en las sociedades contemporáneas, imponiendo una perspectiva única, patriarcal muchas veces, heterocentrada, en fin, dañina, ¿no? Muchos intentamos replicar al opresor, ¿no? Darnos cuenta de ese solo acto, de que podemos salirnos de este encierro, desterritorializarnos en esos términos, ¿no? Salirnos del territorio de la opresión para ser otro que conformemos en esta comunidad, ¿no? Que señalaba también una comunidad en la que confluyen diversas perspectivas, porque así ha sido y así se irá haciendo. Es lo relevante. Los comunicadores tenemos la responsabilidad, por tanto, de gestar plataformas para que esa diversidad se exprese, esa diferencia sea el agente conformativo, posibilitante de las sociedades del presente y del futuro. Cuántos retos, ¿verdad? Cuántos retos tenemos todos por delante, pero bueno, el camino se ha empezado a recorrer y creo que no hay vuelta atrás. Así que
hay mucho más por hacer. Jessica, si estás por ahí, me encantaría, la verdad, hacerte una consulta, porque cuando mencionabas el concepto de interseccionalidad, ¿por qué crees que es necesario rescatarlo en el marco de las cuestiones de género? Sí, creemos que es necesario rescatar este concepto que es acuñado por Kimberly Crenshaw, porque da cuenta del fenómeno por el que cada persona puede padecer o sufrir opresión u ostentar privilegios en base a las categorías sociales en donde está inserta. Si nos detenemos en el género, podemos pensar en los privilegios que puede tener una persona por el simple hecho de haber nacido varón. Si nos detenemos por ejemplo, en las posibilidades de acceso también y de oportunidades que puede tener una persona por tener determinado nivel socioeconómico, por los privilegios o los padecimientos de una persona de acuerdo a su orientación sexoafectiva, y lo pienso en términos de heterosexualidad y homosexualidad, por mencionar solo dos tipos de orientaciones, y los permisos o los condicionantes que tiene una u otra. La etnia, por ejemplo, o las cuestiones geográficas también, todas estas categorías son construidas y están interrelacionadas. Y como profesionales no podemos quedarnos solo con una, porque la complejidad de los fenómenos nos desafía a articularlas para dar respuestas que son provisorias, y pensar la cuestión de géneros de manera interseccional, pensarla de manera transdisciplinar, nos permite abordar al objeto de forma más acabada, más compleja, y atendiendo a aquellas cuestiones que se nos podrían escapar si solamente nos detenemos simplemente en una parte. Bueno, eso me lleva y me va atando distintos cabos. Tengo varias preguntas también desde lo personal en este aprendizaje, porque estoy aprendiendo mucho de ustedes. Por ejemplo, las políticas institucionales que han implementado ustedes, Jessica, en la universidad, ¿cuáles han sido para poder atender esas desigualdades entre los géneros? Y cuáles son esos aportes para la transformación social que ustedes están planteando ya desde, bueno, lo que he leído también del estudio de la Universidad de Lomas de Zamora, que han ido aplicando en las distintas áreas y secciones. Sí, las políticas institucionales en materia de género, a partir del 2019, sobre todo con la sanción de la ley Micaela que mencionaba anteriormente, la de capacitación obligatoria, viene tomando foco directamente bajo esta premisa o este objetivo de sensibilizar sobre estas cuestiones, principalmente sobre la violencia, porque es una problemática que está muy inherente a nuestra sociedad, a todas las sociedades patriarcales y androcéntricas, como mencionaba Eduardo, y el foco de esta ley va directamente hacia los actores al interior de la comunidad universitaria, a sus agentes. Por ello es que en el marco de esta ley se dio la capacitación a funcionarios, a funcionarias, a docentes y a no docentes, con el propósito, por sobre todo, de generar espacios de reflexión, de diálogo entre pares y de formación continua. Otra política fue la creación de la diplomatura en géneros y sociedad, que tuve el placer de estudiar y ser parte de ese alumnado, que está articulada entre la Facultad de Derecho y de Ciencias Sociales, y que se presentó como una primera política transdisciplinar, y se propone formar formadores en esta temática que puedan fortalecer sus ámbitos de trabajo. En paralelo también se generó entre ambas facultades los talleres de formación de promotoras y promotores en géneros. Otra política fue la elaboración del protocolo de actuación en situaciones de violencia y discriminación
por cuestiones de género, con el objeto de prevenir y erradicar estas situaciones en donde cualquier persona se puede sentir degradada, ofendida, excluida por su orientación sexoafectiva, por su género, por su identidad de género, y que esta situación incida en el pleno ejercicio de sus derechos en el marco de relaciones que pueden ser educativas, laborales o vinculares al interior de la universidad. Y junto con la elaboración de este protocolo, es importante destacar también que se llevaron adelante talleres para comunicarle a los agentes de la universidad sobre esta normativa. En cuanto a los estudiantes, otra política fue el dictado de un módulo de perspectiva de género para los aspirantes al ingreso, con el objeto de construir junto con ellos espacios de diálogo sobre esta temática y de comunicarles la existencia de este protocolo de actuación. Por otra parte, y para cerrar, la puesta en marcha de investigaciones también, que atiendan a estas cuestiones, desde las carreras propias de cada unidad académica, dando cuenta también de las particularidades de este objeto de estudio de acuerdo con las disciplinas, y la concreción con esto de actividades de transferencia a partir de estas investigaciones y de estos abordajes, como charlas, seminarios, conversatorios que son abiertos a la comunidad y gratuitos. Y qué interesante poder ampliarlo, porque si uno lo pone en el ojo y lo pone en la agenda de esta forma, como lo ha hecho la universidad, realmente la visibilidad creo que va como un amplificador al final del camino, y eso me imagino que es el objeto final de esto. La verdad es que los súper felicito, y me nace una consulta, porque Jessica decía que Argentina estaba actualmente desde, digamos, como liderando toda esta transformación con la cantidad de leyes y este tipo de acciones que se han ido tomando, también la importancia y el rol de las universidades públicas ante eso. Me gustaría, Eduardo, saber cómo está Chile ante eso, cómo van avanzando ustedes como país ante esta problemática que ha estado durante tantos años desatendida y hoy ya está en las agendas de tantos gobiernos, aunque va costando un poquito. ¿Cómo está Chile en ese sentido? Sí, ciertamente es una temática compleja de abordar, particularmente en nuestras sociedades, ¿no? Sociedades que han sido, respecto a las cuales se le ha impuesto un modo de pensar, un modo de ser, una espiritualidad, en fin, varias cuestiones que con el correr de los tiempos, digamos, o más bien con la independencia, no implicó una salida de ese marco de imposición o opresión, ¿no? Sino más bien una réplica de aquellos modelos. Hace ya un par de años, efectivamente, tal como en Argentina y en otros países latinoamericanos, México, Brasil, hemos desarrollado políticas en torno a la comprensión desde una perspectiva de género de estas diversidades, incluso diría de estas disidencias, ¿no? De la posibilidad de disentir en términos de este marco normativo, y que eso finalmente, el marco normativo de la normalización me refiero, ¿no? Y que ello finalmente se configure o se conforme en normativa en ley nacional, ¿no? La creación de ministerios que dicen relación con la temática, no solamente de género, sino que de abordaje de las disidencias y la posibilidad discursiva, y el abordaje penal de la transfobia, todos los componentes transfóbicos o de fobias hacia las disidencias, ¿no? Hoy por hoy en Chile es relevante, y en otros países latinoamericanos por cierto también, pero en Chile a partir del estallido social o la revuelta social de octubre del año 2020, no hemos dado el espacio para repensarnos. Es un momento vital, crucial en Chile. Tanto es así que este estallido dio lugar a la posibilidad de conformar una carta constitucional, que es lo que estamos en este momento, una nueva constitución, no por hombres blancos,
de 60 años o 70 años, ¿no? Como ha sido tradicionalmente. 10 hombres blancos que son los 10 patriarcas de nuestras naciones, ¿no? Voy a poner un número, serán 15, serán 20, pero no más que eso, ¿no? O incluso menos. Esta convención que se le denomina está conformada por 155 convencionales constituyentes. Está dirigida por una mujer mapuche, una lamien, Elisa Loncón, una doctora en lingüística, bellísima, bellísima concepción, que ella ha trabajado durante años respecto de la plurilingüística en los colegios, la necesidad de que hablemos y que existan y reconozcamos y que evidenciemos, ¿no?, la existencia de diversas lenguas en este territorio, y ella ha trabajado para que eso se inserte en los colegios. Ella dirige la convención, una mujer mapuche. Eso hace 10 años, hace 5 años, era impensado. No era posible, no estaba dentro del marco de la comprensión de posibilidad. Así hemos cambiado. Es decir, nos estamos dando la posibilidad de que efectivamente, esto no estamos solos en esto, ¿no? Está Silvia Rivera Cusicán, que en Bolivia, quiero reconocer la labor de Silvia y de todos los descolonialistas, los anticolonialistas, en fin, que desde Latinoamérica, desde India, desde Sudáfrica, desde África, de Oceanía, es decir, de todas las naciones, sociedades, comunidades, territorios, que estamos pensando, intentando pensar más allá de lo normalizado, ¿no? Perdón, creo Sí, que es un gran paso. Has nombrado personas de distintas etnias, de distintas perspectivas que pueden realmente aportar, así que creo que también este camino se está recorriendo en Latinoamérica en general y nos da un poco de luz, de esperanza, de que sí. podemos seguir generando diálogos. Y con esto, en primer lugar, les quiero agradecer a los dos su participación, nos queda solamente un minuto, y les quiero agradecer toda la tarea que están haciendo, silenciosamente o amplificándola como pueden desde sus ámbitos, pero los felicito y los invito a que sigan haciéndolo, porque a todos realmente nos beneficia, a todos nos abre espacios y caminos para que esto se pueda realmente tangibilizar para nuestras generaciones no tan lejanas, y ojalá que así sea. Y por último, quiero quedarme con algo que me encanta y que realmente creo que es parte de nuestra función como comunicadores, y rescato esto que decías y que traías de Rafael Alberto Pérez de SICA, que lo que hace hace estratégica la comunicación es el hecho de que genera el encuentro, que posibilita el cambio, y que esto implica asumir que cualquier realidad es ante todo una confluencia de realidades. Así es que seamos todos tolerantes ante estas nuevas formas de vernos como seres humanos, y como comunicadores enfrentemos este diálogo y no nos cerremos las puertas, porque hay muchísimo camino por recorrer. Así que les agradezco a todos. Mi nombre es Mariana Sabatieri, soy presidente de FISEC en Guatemala. Soy argentina, pero ya hace 15 años que vivo acá, así que muy guatemalteca casi. Así que les agradezco a todos, le agradezco a Gerardo, a Donna, a Raúl Bendezú, a Raúl Herrera y a todo el equipo también de FISEC y de CINTE, esta oportunidad para seguir conversando y seguir abriendo estos caminos y estas brechas. Así que les dejo un fuerte abrazo hasta Sudamérica, que extraño mucho no poder viajar por la pandemia, así que ojalá pueda ver pronto algunas caritas por allá. Un fuerte abrazo para todos y que tengan una feliz tarde o noche según el país en el que estén.